Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». En esta fiesta de Pentecostés nos encontramos con dos textos muy parecidos, pero de orígenes distintos. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, encuentro con los discípulos en el cenáculo, y en la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la narración de Pentecostés. Pentecostés es 7 semanas de 7 días. 7 por 7, 49, más un día, el día de la revelación. ¿De dónde viene eso? Viene del Antiguo Testamento, de cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, tuvieron un Pentecostés. Sí, déjeme explicarle. Resulta que después de la Pascua, saliendo entonces de Egipto, 7 semanas después de 7 días, porque la semana ya tenía 7 días, eso fue hecho en realidad por los antiguos de Asiria, el cálculo de las semanas. Así que para el tiempo de Israel saliendo de Egipto, ya hacía ratos que eso era la institución para medir las semanas. Pues resulta que entonces 7 semanas de 7 días, al día siguiente, cuando usted cuenta todo eso desde la salida de Egipto, 50 días, Dios hace un regalo, se encuentra con el pueblo de Israel, lo ha guiado, por supuesto, a través de la salida y el comienzo de este camino al Sinaí, pero hace un regalo para el pueblo de Israel. Le entrega la ley. Y entonces esa fiesta, el día 50 después de la salida de Egipto, se llama Matán Torah. Torah porque es la ley de Israel que Dios le está dando. En ese momento, después la reflexión de los judíos dirá: ese día de Matán Torah, nuestro pueblo dejó de ser solamente familiares descendientes de Abraham, arameos errantes. Ahora somos pueblo de Dios, porque se nos dan las instrucciones claras de lo que se espera. ¿Cuál es el perfil del pueblo que ha nacido de Dios? Y eso es muy lindo, porque lo que le está diciendo Dios en esa fiesta del Antiguo Testamento, 50 días después de la salida de Egipto, es: ustedes habían sido esclavos, pero no son esclavos. Son creación mía. Y yo les doy esta ley para hacerlos pueblo mío, para que ustedes sepan que ustedes tienen un padre, que tienen una manera de ser diferente de todos los pueblos. Y les doy la ley como direcciones que les ayudarán en el camino entonces para que ustedes descubran ese ser hijos y familia de Dios. En ese camino hay dos pasos por el agua. El primero es saliendo de Egipto, Mar Rojo, un bautismo de liberación. Y habrá otro bautismo en el Jordán a la entrada para la tierra prometida. Ya es para tomar posesión. Es muy bonito porque entonces Dios en ese proceso, en medio de los dos bautismos, entregará entonces la ley y los guiará a través del desierto, tratando entonces de que este pueblo reconozca en sus raíces, en su corazón, en su alma, todos los destellos de hijos de Dios que ellos cargan desde su creación. Con Jesucristo nos encontramos con un nuevo Pentecostés, un tiempo después de la muerte de Jesús,
después de la resurrección ese domingo y comienza un conteo de 40 días preparatorios para los discípulos para la misión. Jesús asciende al cielo y en el día 50 Jesús entrega el Espíritu Santo, sopla sobre el grupo de los discípulos para que ellos también, al estilo de Israel, ahora tengan la marca de Dios, de Cristo, del resucitado. Este es el Dios que caminó en medio de nosotros, el Dios de carne y hueso, el Dios que guió a los discípulos, que se derretía de amor por cada uno de nosotros, que no tuvo una onza de odio, de rencor, no se dio por vencido con esta humanidad frágil, no se dio por vencido de la fragilidad de Pedro o de los demás discípulos. Por el contrario, entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. El tiempo de la cruz fue duro, pero en el día 50, como en el Antiguo Testamento, pero no es lo mismo, porque aquí Jesús estuvo con ellos y ahora está más presente. Estuvo con ellos en carne y hueso, los abrazó como hermanos, les enseñó cara a cara, los corrigió cuando fuese necesario, pero ahora la corrección, la nueva ley, en eso sí tiene un parecido con el Antiguo Testamento. 50 días, Pentecostés, ahora Jesucristo no estará por fuera. Jesucristo ya superó la historia, ya no solamente está limitado por el tiempo o el espacio. Entonces Jesucristo antes solo podía estar en un solo lugar. Ahora con el Espíritu Santo puede estar en todas las comunidades cristianas. Y eso es lo lindo entonces de esta fiesta de Pentecostés, que el soplo del Espíritu nos hace recordar entonces quiénes somos. Pero esta nueva ley está escrita por dentro. Esta nueva ley está siendo revelada a lo profundo de nuestra alma para que la sigamos, que no nos dejemos tal vez entorpecer por el mundo, que nos presenta baratijas que brillan, que nos presenta planes que duran muy poco, planes que pueden parecer llenos de poder, pero son llenos de vanagloria, de vanidad, de poder, de posición, y que a veces dejan vacía a la persona. En este caso, el Espíritu Santo es la fuerza que viene de lo alto, que nos mueve entonces a encontrar en nosotros mismos ese dedo, esa huella digital de Dios en nuestro corazón, para que tengamos el discernimiento de aquello de lo que es terreno y que podamos identificar aquello que brilla, pero que no vale, y aquello por dentro que es de verdad de Dios y que nos da vida en abundancia, que nos da alegría, y la alegría que nadie nos las puede quitar, que nos da la paz, pero no la paz que da el mundo. Jesucristo trató de transmitir eso antes. Ahora con el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés se vuelve carne para cada uno de nosotros. El texto del Evangelio nos habla en ese capítulo 20 del Evangelio de San Juan, de la aparición de Jesús a los discípulos mientras estaban encerrados en el cenáculo y cómo Jesús entra. Una cosa que me encanta y la tomo como a manera de reflexión, que Jesús se aparece en medio de ellos. Y en el día de Pentecostés me parece muy lindo que eso lo reflexionemos. Mi vida puede parecer confusa. Los discípulos están reunidos en ese aposento alto, en ese cenáculo, por miedo a los judíos todavía. Aunque Jesús se les ha aparecido y han escuchado que la tumba está vacía, que hay algo nuevo pasando aquí, su corazón todavía está como anclado en el pasado, en el miedo, en la oscuridad. Es un peso muy grande
para la comunidad. Y es una tentación también para nosotros, individualmente y comunitariamente, de encerrarnos. Si usted tiene un problema familiar, no se encierre, busque ayuda. A veces uno piensa, ay, esto lo tenemos que solucionar solo nosotros y aquí encerraditos, pero si no conocemos los mecanismos para poder sanar de lo que estamos enfermos espiritual, familiarmente, personalmente, humanamente, psicológicamente, va a ser muy difícil que usted y yo podamos encontrar la respuesta. Y aislándote, no va a haber, cerrando las puertas de tu corazón y de tu casa, no va a ser algo que te va a dar la sanación. Y por eso el Espíritu Santo viene para abrir ventanas, abrir puertas, abrir todo, para que entonces desde allí Dios comience a actuar en su Espíritu Santo en nosotros. Pero segunda, como ejemplito, diré yo, un ejemplo muy chiquitito, es que Jesús se aparece en el centro, como diciendo, ¿qué carga tan grandes tienen ustedes, los 11 que quedaron y están en el cenáculo? ¿Qué carga tan grande de tristeza? Pero el Señor se aparece en el centro como decirles, yo les ayudo a soportar esta carga. Yo les ayudo aquí desde el centro, no desde el margen, diciéndoles, ok, ustedes se arreglan. No, el Señor está comprometido totalmente con ellos. Lo que decía en la introducción, con Dios que camina con el pueblo desde la salida, pasa por el agua, les entrega la ley y comienza la formación durante el desierto hasta el agua del Jordán para que entren a la tierra prometida. Jesús está haciendo eso con los discípulos. Está diciendo, voy a completar lo que se inició. Y es que esa es la esperanza nuestra y es la certeza en Cristo Jesús, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la llevará a feliz término, nos dice la carta a los Filipenses en el capítulo 1. Y así es. Así que le confiamos y nos disponemos a Él. Que en eso los discípulos estaban dispuestos. Tenían sed de ese espíritu. No lo sabían, pero ese miedo a abrir la puerta, a salir, los estaba enfermando. También otro como ejemplito. Si usted se encierra en su cuarto, cierra ventanas y no tiene una entrada de aire, el aire, decimos nosotros, queda viciado después de un tiempo. Usted ya no lo siente porque ha estado adentro ahí. Pero si alguien más entrara, diría, uy, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Hermanos, eso es una parte también en la vida espiritual, de no conformarnos con lo poquito que tenemos y decir, eso es suficiente, cierro las puertas de todo. Hay que vivir una vida espiritual, no una vida devocional y encerrarme con mis devociones y ya estuvo. El Señor quiere que tu vida espiritual en el Espíritu Santo vaya rompiendo paradigmas, que vaya rompiendo estructuras que tú has creado y que piensas, con esto me quedo. Dios quiere más de ti. Y esa es una parte del camino, pero el Señor quiere más todavía. Vuelvo a repetir el ejemplo del Antiguo Testamento, del paso del Mar Rojo, pero es todo el desierto, 40 años, porque 40 significa de nuevo una transición, una purificación, una renovación y preparación para poder entrar a la tierra prometida. Y eso es lo que también necesitamos nosotros recordar, que por todo lo que hemos pasado y que creemos, ya está. Hay más en el Señor. El texto de capítulo 20 en el Evangelio de San Juan nos deja entrever eso. Y por eso lo primero que dice Jesús es, la paz sea con ustedes. Porque lo que quiere el Señor es renovar el corazón, dar ese viento nuevo. Y aunque ellos todavía están con miedo a lo que hay afuera, el Señor se presenta en medio de ellos y les dice, la paz ya está con ustedes. ¿Y quién es el que está en medio de ellos? Él,
Él es la paz. Jesucristo es nuestra paz. Así que en este proceso cristiano, entonces, tenemos que permitirle a Él que sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestras decisiones, el centro del ser yo quien soy, porque no voy a poder ser yo totalmente si Él no está en el centro. Él es el único que puede ayudarnos a cargar la pesadez de lo que pueda pasar en nuestra vida. Él es el único que puede abrir las ventanas de nuestro corazón para que ese aire viciado, esa espiritualidad viciada y ya vieja, se renueve y que el Señor pueda dar la frescura de su Espíritu Santo. Y en ese proceso continúa avanzando. Dice el texto entonces que les dijo la paz, le mostró las manos y el costado y luego comienza la misión. Los envío. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Esto viene relacionado con algo que dijo Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, el mismo que tenemos hoy como Evangelio. Si no me equivoco, aquí lo tengo la cita, Juan 17, 21 al 23, y es muy importante para nosotros, porque lo que quiere Jesús en ese capítulo 17, 21 al 23, es que ellos sean uno, dirá Jesús. Padre, yo quiero que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Así que vuelvo al Antiguo Testamento, ese camino, ese compromiso de Dios, ese querer de Dios que el pueblo reconozca. Ustedes no son una creación por accidente, ustedes son creación de Dios. Y en ese caminar desde el Mar Rojo hasta el Jordán, yo les voy a mostrar cómo yo puedo rehacer, cómo puedo hacer brillar, cómo puedo mostrarles cosas que nunca se imaginaron. Jesús casi que le está diciendo a los discípulos entonces, esa grandeza entre el Padre y el Hijo, yo quiero que tú la vivas también todos los días. Que sepas que tú eres querido, que tú no eres accidente y que el hecho que no tengas control sobre la creación no significa que el amor de Dios no esté sobre ti. Sí está, pero tiene que estar al centro, vuelvo a repetir, al centro de tu ser, para que todo pueda quedarse permeado de la presencia de Dios. Nosotros a veces somos impermeables. Nos cae la palabra, qué bonita, pero como en la sombrilla, se va. Y tenemos que permear de la palabra de Dios, que la absorbamos, que tratemos cómo la aplico, cómo la vivo, cómo la vuelvo norma de mi vida, para que lo que Jesús está haciendo en este capítulo 20, así como el Padre me ha enviado, de la misma manera los envío a ustedes, con la gracia, con esa renovación, pero voy a estar con ustedes y esa es la manera como lo va a decir después. Después de decir esto, sopló sobre ellos. Ese ruah, ruah, es como se dice espíritu en hebreo, ruah, pero es como un soplo maravilloso, creador de Dios. En el Génesis lo encontramos cuando Dios sopla sobre Adán. Se vuelve a hacer esa creación en el cenáculo para con los discípulos. Y les dice entonces, después de soplar sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les serán perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Como diciendo, tienen una misión y la misión no es dejar que la gente se pudra, que la gente se seque en sus pecados, es den vida como la han recibido. Así como el Padre me envió, así los envío a ustedes, para que hagan lo mismito que hizo Jesús. Este es el final del estudio bíblico de este fin de semana sobre el Evangelio de Juan. El siguiente es un anexo opcional
por si quiere revisar la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y en el punto de vista de la primera lectura del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan sopló sobre ellos, los envía, y no dice con llenura, pero en el texto de Lucas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, todos los Hechos de los Apóstoles, que es el mismo autor del Evangelio de San Lucas, sí dice quedaron llenos. Y eso, aunque el Evangelio de San Juan no lo haya dicho, sí queda también, porque Dios no se da a medias. Mire el ministerio de Jesús hasta la cruz, la manera de amar, de perdonar, de entregarse a su Padre, total. Nunca a medias, siempre profunda y completa, pues quedaron llenos del Espíritu Santo. Se escuchó un ruido de lo alto, como las revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Dios se sigue revelando, pero la voz de Dios, la voz del Espíritu, no es una voz de miedo, sino un anuncio que viene nueva creación, que Dios está con nosotros, que tenemos la hechura de Dios y aquí está el que nos puede revelar completamente, nos puede recordar, pasar por nuestro corazón todo lo que Dios es capaz de hacer en nosotros. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, dice el texto. Pero esto no solamente es el hablar en idiomas distintos, sino que está hablando de una manera en la cual todos te van a entender. De una manera en la que entonces la palabra de Dios se vuelve accesible, se vuelve cercana, se vuelve comprensible. ¿Cómo entonces yo puedo traducir esa palabra? Eso es un fruto del Espíritu Santo, que entonces tú ya estás haciendo lo que hacía Jesús. Con cada palabra de Jesús la gente sabía, es que este habla de una manera que nunca habíamos visto antes. Así tiene que decir las personas de nosotros, sea que hablemos de cosas simples, de cuestiones complicadas, pero que en todo se note que hay maravillas de Dios pasando, tanto para ti como para aquel con quien estás compartiendo. Que fíjese en la primera lectura, que nos dice el texto, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? ¿Les entendemos? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y Panfilia, Egipto, en la zona de Libia que limita con Cirene. Nos está describiendo todo el mundo conocido. Algunos visitantes de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Y sin embargo, dice el texto, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Es decir, nos entendemos y ese es el regalo del Espíritu. Que entonces no estoy hablando de lo mío, es que tú no me entiendes. Esto es lo que yo quiero. Cuando es lo que yo quiero, puede que la otra persona no te entienda. ¿Por qué es que lo quieres? Cuando es el querer de Dios, un querer de paz, de renovación, de bendición, que hay una misión para ti, pero para la persona que te está escuchando es diferente. Por eso digo y repito, es que entonces uno quiere cambiar el mundo. Uno quiere que todo el mundo cambie, pero casi es como diciendo, mire, yo quiero que eso que pasa en el Evangelio, que le pase a todo el mundo. ¿Y usted? Pues entonces que al menos sea mi familia y mis amigos. ¿Y usted? Y eso es lo más importante en la sabiduría cristiana. Y es decir, yo no tengo control cómo las personas reciben el Evangelio, pero sí tengo control un poquito porque me puedo rendir a los pies del Señor y el que tiene que cambiar hoy es usted y yo. Y le podemos decir al Señor entonces, heme aquí, dime qué es lo que tengo que hacer. Revela en mí tu voluntad.
que así como enviaste a los discípulos, eran 11 miedosos, pero tú te apareciste en medio de ellos para sostener sus espiritualidades, su vida, sus frustraciones y sanarlos. Todos ellos quedaron llenos, decía la primera lectura. Imagínese usted que la totalidad de Dios tiene que caber aquí. ¿Cómo será eso? ¿Cómo puede la totalidad de Dios vertirse en un recipiente tan pequeño? Solo Dios lo puede hacer. Imagínese que tiene un cubo de agua, pero hay suciedad en esa agua y que usted agarra una manguera, digamos, con mucha presión y que entonces la pone sobre el cubo y empieza a limpiar todo el agua porque la está renovando y lo malo comienza a salir. Casi que le estamos diciendo al Señor eso, el cubo de mi corazón, que yo quede lleno del Espíritu Santo, para que entonces en la revolución de espíritu que está llenando mi corazón, las suciedades, inseguridades, pecados, impaciencias, críticas, adicciones, enfermedades, todo lo que sea necesario en tu nombre para tu gloria, que se realice. Pentecostés, día de gozo, día de gracia, porque es un momento en el que Dios nos está diciendo, vales, tú vales mucho. Isaías lo decía, es que el Señor daría reinos, lo daría todo para amarte más completamente, para bendecirte. Lo dio todo, dio a Jesucristo. Y Jesucristo está confirmando que el querer de Dios, ese amor eterno, se realiza, sello de oro en Pentecostés.